Bueno, Javier Romero, bienvenido. No Muchas te gracias. preocupes aquí, esto es una cosa del plan antiguo. Mira, se cae el parvulito, es en las ganas que tienen de evangelizar, de instruir a las ministras Déjalo, de Podemos. Javier, sí. No te preocupes. Bueno, primero, enhorabuena porque yo ya lo he contado, me asomé a la serie y espantado retrocedí. Pero Rosana me dice, es una novela estupenda. Y encima viene avalada, esto es una cosa de gallegos, porque está aquí Javoy y Rafa Latorre. Javier Romero ha escrito la odisea más claustrofóbica fascinante del narco gallego. Bien, Manuel Javois, que yo después de lo de historia que tú hiciste, amigo de toda la vida, aunque escribe en El País, ya se regenerará, gran escritor, gran persona, etcétera. Dice, un libro de aventuras escrito desde el infierno donde echan a perder las vidas. Un poco exagerado, pues por escribir en El País, que puede escribir muy bien. Pero son dos avales de categoría. Pero cuando me dijo Rosana que había leído el libro y que me olvidara de la serie, que leyera el libro, que era extraordinario, y bueno, pues vamos a llamarlo. Y aquí está. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a la cuestión interesante. ¿Cómo empieza la gestación del libro? ¿Qué te lleva a pensar? Primero estás pensando solo en una información, tú escribes en La Voz de Galicia. Sí. O ya, de alguna manera, va tomando forma la idea de que con un reportaje no basta. Va tomando la idea a medida que me doy cuenta de que la historia va mucho más allá de lo que implica una cobertura en un medio de comunicación impreso, un periódico. Quiero decir, al final la historia abarca tanto que incluirla, darle la cobertura en un periódico implicaría estar publicando planas y planas prácticamente a diario, con el riesgo de que eso implica desaturar al lector, ¿no? En ese proceso de cobertura, yo me dedico al tema de narcotráfico en La Voz de Galicia. ¿Cómo empieza el hallazgo primero? Digamos, El hallazgo es, viene de manera sobrevenida porque no hay una investigación previa. Esto se tiene un conocimiento a través de cuestión de telecomunicaciones, concretamente los ingleses, la NCA, la Agencia Nacional del Crimen de Inglaterra, intercepta un teléfono, uno de los dos satelitales que venían a bordo del narcosubmarino. Hay que decir que el narcosubmarino nunca tenía que haber llegado a España, ni a Galicia, ni por extensión a España, sino que se tenía que haber quedado frente a las costas de Portugal, concretamente a 269 millas a la altura de Lisboa. Esa era la coordenada exacta para hacer el trasvase de la mercancía y de la tripulación, porque los narcosubmarinos nunca llegan a la costa. De hecho, ya se construyen con unas válvulas para hundirlos. O sea, esto son de usar y tirar. Lo suelen hundir en Canarias, he leído. En Canarias hay uno de los cementerios, no sabemos cuántos. Sí, bueno, esto es muy sencillo, esto es muy curioso, ¿no? Porque de los narcosubmarinos apenas hablaba nadie, pero sin embargo cuando se cogió el primero todo el mundo sabía que había un cementerio en Canarias, pero previamente a ese hundimiento muy poca gente era la que se atrevía a hablar. Sí que había unas referencias, concretamente de un narcotraficante colombiano que extraditaron a Estados Unidos, el Loco Barrera, que sí que envió mucha cocaína a España, a Europa y concretamente a través de Galicia, que cuando los extraditaron a los Estados Unidos sí que dijo que durante años se utilizaron y se enviaban, ¿no? A lo largo de este trabajo, de lo que fue contar la historia del caso que llevó a Galicia y que implica también un análisis de lo que es todo el fenómeno de los narcosubmarinos, incluyendo un viaje a Colombia, que allí tienen un problema de narices, porque solo el año pasado cogieron 31. Quiero decir, eso... Submarinos, hay más narcosubmarinos que submarinos en la posiblemente. Armada colombiana. Claro, tienen más medios. Sí, yo siempre digo lo mismo, al final es una industria paralela, como aquí en España puede ser la de las planeadoras, las conocidas como narcolanchas. Los narcotraficantes, las organizaciones necesitan... Con base en Gibraltar. Con base en Gibraltar. Bueno, sí. Base de entrada y salida, porque además ahí lavan también el dinero. Sí, lo tienen todo ahí. Es una auténtica patera. Yo digo, Gibraltar no es un peñón, es un paterón. Pero además lo es desde hace ya como 20 años. Pero bueno, volvamos al asunto. Aparece este narcosubmarino que esta mañana había entrevistado, digamos, para preparar la entrevista, Vanessa Vallecillo, agente de la policía y también gente de Colombia. Y entonces el de la policía española decía, son verdaderos ataúdes. Dice, es asombroso. Claro, por eso es tan difícil. Dice, es que parece imposible que 3 personas puedan ir en un sitio que es inhumano. Es que no cabe, es inhumano. Es inhumano. Yo muchas veces te preguntan, ¿no? Pues cómo se imagina la travesía, ¿no? Yo tuve oportunidades repetidas de visitarlo por dentro, en seco, apoyado en unos diques, o sea que unas visitas muy cómodas, y solo imaginar cómo era aquello, porque ahí hay que mezclar diferentes factores. El primero es el de el hedor. Ahí hay que pensar que el sistema de extracción del narcosubmarino falló a los primeros días, con lo cual la atmósfera estuvo completamente
absolutamente viciada desde prácticamente el minuto 3 del partido. Eso obligaba a abrir la escotilla. A mayores, el hedor que suponen 3 tanques cargados de combustible. La capacidad máxima eran 20.000 litros. Eso es una bomba ya no solo que puede explotar, sino encima el hedor que genera. Y a mayores, el hedor de las 3 toneladas, 3.068 kilos de cocaína, que genera un olor ácido a la cocaína que también es bastante insoportable. Todo eso, ya solo una cuestión de olfato, ya resulta bastante insoportable. A mayores, pues eso, el espacio en el que podían convivir es un espacio de nada, un par de metros cuadrados, un espacio en donde 3 hombres corpulentos, de una altura superior a 1,80, transpirando, sudando, ahí encerrados, atravesaron 3 temporales, esos temporales los arrastraron a una autovía de buques, casi mueren aplastados por uno de estos buques, o sea, se salvaron por segundos o metros, como prefieras medirlo, y bueno, y al final consiguen llegar a esa coordenada que está a 269 millas de Lisboa para que no salgan a recogerlos. Porque uno de los motores de las 2 planeadoras que tenían que haber salido de Portugal falla y se les pide 48 horas más. Pero claro, aquello, como lo que decía antes, de que los ingleses captan, la Armada de Portugal sale, medios aéreos, medios marítimos, y entonces desde tierra se dice, no salimos. Ir a Galicia, qué casualidad que el único piloto europeo dentro de la tripulación, porque los otros son ecuatorianos, sea gallego, ¿no? Y además qué casualidad que acabe hundiendo el narcosubmarino, pero además es que lo acaba hundiendo como aparcándolo en una plaza de garaje frente a una cala, que casualmente es en donde él veraneó de niño, ¿no? O sea que conocía la zona, conocía el litoral y tal. Bueno, pues se les pide, o sea, si ya la travesía, que tenía que haber durado 14, 15 días, ya es compleja por sí misma, suicida, bueno, pues ahora hazte 400 millas más y súbete hasta Galicia. Pero es que una vez que llegan a Galicia, como no consiguen que organizaciones de lo que son los conocidos como narcolancheros, sobre todo la Ría de Arousa, que son esta gente que hace de taxistas para salir a recoger alijos, no quieren salir, lo cual es ya sintomático de que algo podía estar viciado por detrás, ¿no? Pues se les dice que suban hasta la Costa da Morte, porque lo que sí que se consigue es que un pesquero procedente de Asturias salga al encuentro. O sea, ahí vi una tormenta, se bautizó Cecilia, la Costa da Morte, bueno, pues creo que aunque está en gallego, su propio nombre indica, es un tramo de navegación posiblemente el más complejo. Bueno, y ahí, bueno, pues el buen hacer, sobre todo de la Guardia Civil, que en 2 momentos hay 2 hitos, que son los que permiten adelantarse a los malos en esta persecución, consiguen saber cuál es la coordenada más o menos en la que se va a encontrar, ubica un helicóptero, el helicóptero ubica el barco, contacto visual, de hecho hasta está grabado con vídeo porque el helicóptero lleva una cámara, y disuaden al barco, que así como viene se da media vuelta y se va, lo cual eso estaba premeditado, era una estrategia, acorralar a la tripulación, que ya se presuponía, era evidente que estaba exhausta, que estaba sobre todo psicológicamente rendida, para obligarlos a una cuestión de supervivencia, ya no de una cuestión mercantil. Aparcar, como dices, aparcar y salir a respirar. Pero es que en ese, porque claro, si se coge el mapa, se da cuenta de que ahí se hacen millas como churros. Pues se está en la Costa da Morte, pues el piloto tiene la sangre fría de, en vez de acercarse a la costa, dar media vuelta, bajar hasta la ría de Aldán, que está prácticamente pegada a la ría de Vigo, y hundirlo en un sitio en el que él veraneaba de niño, ¿no? El procedimiento judicial dice que, y lo afirma categóricamente, que la intención era lo arrimaron tanto a la costa para volver a recoger los fardos. Bueno, cuando los GEAS, que son los buzos profesionales de la Guardia Civil, hicieron la primera inspección, no se atrevieron a entrar. O sea que eso era también un poco una quimera, ¿no?, lo de intentar recuperar los fardos. O sea, es muy interesante porque, y además tuvimos aquí, se llama Jorge Fernández Díaz, es un grandísimo escritor, y en su primera novela, El puñal, y en la segunda cuenta cómo viene el tráfico, cómo viene desde cuando se empieza a desviar la colombiana a través de Argentina por las fincas de los kirchnerianos. Además los describe, prácticamente da la dirección, nombres y apellidos, que es un grandísimo, además columnista político, tiene un programa de radio, es un novelista extraordinario. Y El puñal, que es el primero, escribe, dice, y entonces van a la costa de Galicia. Y en una segunda dice, o Asturias. Es decir, que ya hay, como siempre, rutas alternativas, porque es que la Guardia Civil es muy buena. Entonces, claro, los otros tienen que buscar, dice, bueno, y si nos pilla la Guardia Civil, tenemos que tener un plan B o C, y ya es Asturias. Es decir, que siempre se dice, no, Galicia es España porque es que viene para toda Europa, y eso a veces se pierde de vista. Por ejemplo, lo mismo que se dice, no, es que el tráfico en Galicia empezó con el tabaco, sí, y en la línea de la Concepción,
pues estamos en lo mismo, estamos en las fronteras tradicionales, el contrabando tradicional que empezó con el tabaco y ahora es la heroína, la cocaína, bueno, en el caso del sur, más el hachís. El hachís, pero ahora sí que es la cocaína allí también. Es lo más rentable, ¿no? Yo estuve la semana pasada precisamente en el campo de Gibraltar haciendo toda la semana reportajes sobre un poco la situación de allí, sobre todo por la vinculación con Galicia, porque muchas de las, o casi todas, de hecho las fuentes oficiales lo cifran en un 80%, por no decir un 90%, el uso de las narcolanchas que se utilizan en el estrecho para el hachís se están construyendo entre Galicia y el norte de Portugal. Entonces, bueno, en el contexto de ese seguimiento estuvimos ahí una semana y aquello es la selva, por decirlo finamente. Yo recuerdo que un verano estuve como 2 o 3 semanas en Marbella. Entonces la policía de Jesús Gil, que la había sacado de la policía antiterrorista, porque era la mejor que había en España, porque lo fichó pagándoles el doble a la policía antiterrorista del País Vasco. Era una policía espectacular. Y entonces una mañana dice, ¿quieres ver un espectáculo de verdad? Vente al amanecer con nosotros, que van a llegar varias toneladas de hachís. ¿Y cómo llegaban? Llegaban con la marea. O sea, al amanecer empezaban a llegar como si fuera como el comienzo de Troya, pero en lugar de con Aquiles, pues unos fardos enormes que iban avanzando hasta la playa. Y de allí, dice, bueno, a lo mejor nosotros podemos incautarnos hasta la mitad. Dice, pero con la cuarta parte ya les vale la pena el negocio. Ellos ya calculan una pérdida del 70%. Y efectivamente, son mecanismos, son rutas ya existentes donde se hace un cálculo de beneficio y luego todo es muy racional. Ya es como una empresa. Son empresas y de hecho están departamentadas como empresas. Eso es lo que la gente, y a mí me ha chocado, y ya dejo que preguntéis, porque me lo comentaba Rosana y es verdad. Una de las cosas que choca es que la idea que viene de narcos y también de la realidad de Colombia, a veces de las guerrillas, de niños secuestrados por las guerrillas, etcétera, que tienen que operar en esta cosa, es que el chico, digamos, el marinero, el español, no tiene en absoluto el perfil supuesto de un chico que nació huérfano, apaleado por sus padres o por un padrastro maligno y tal, sino que era un chico normal, un chico de clase media que no tenía por qué haberse jugado la vida en un ataúd narcovolante. En un ataúd, no, sí, de hecho una persona que hasta los 23 años mantuvo una disciplina deportiva que lo hizo campeón nacional de boxeo junior, campeón por equipos también de boxeo, estuvo en la selección gallega, también ganó títulos a nivel autonómico, estaba entrenado por el mejor entrenador y el más afamado por el palmarés, que es fácil constatable, ¿no? Del boxeo que hay en Galicia, que es Poco Amoedo. Es una persona que entró allí en ese gimnasio con 15 años, que salió con 23, estuvo... Lo que diríamos un joven sano. Sí, un joven sano, sí. Además, pues eso, un ambiente familiar completamente estructurado, donde la buena educación, el apego, la cercanía con sus abuelos, concretamente con uno de sus abuelos, era muy cercana, o sea, un ambiente familiar completamente normalizado, incluso un ambiente de amistades en donde buena parte de ellos, o él es la única excepción, ha mantenido lo que es esa trayectoria normal en la sociedad, que es hacer el instituto, la carrera, unos estudios superiores, y para encontrar un buen trabajo y vivir, ¿no? De hecho, muchos están viviendo aquí en Madrid, tienen unos buenos trabajos, tuvieron la amabilidad de atenderme, de explicarme que no todo lo que que no todo lo que se contaba de... Eso demuestra que el libro está vivo. Sí. Bueno, y que dure. Y que dure, me cago que durará. Sí, entonces, bueno, sí que tiene ese perfil un poco de persona tal, pero bueno, sí que es cierto que hay una cuestión, él con 23 años, se ve que no, bueno, académicamente nunca le fue muy bien, entonces, bueno, los estudios los fue dejando, el tema del boxeo lo acabó metiendo en el tema del sector de la seguridad privada, ¿no? Sí. En pocas palabras. Entonces, bueno, él se ve como que con 23 años ya pues, el tema del boxeo no da más, también supongo yo esto, en su casa le dirían, oye, hay que buscarse algo, tienes una edad, efectivamente, no es todo salir los sábados o todo este tipo de cuestiones que se le dice a un hijo, claro. ¿No? Y entonces él pues le ofrecen meterse en el sector de los cars porque uno de sus amigos, precisamente uno de los a los que está condenado y que le ayudan cuando lo necesita, que venían en narco submarino, tenía una empresa de cars en Lérida y le ofrece trabajo y él se va a Lérida
Y ahí la reconstrucción policial que se hace una vez que lo detienen a este chico, Agustín Álvarez, permite constatar, siempre como un presunto, pero permite constatar que el Puente de Plata lo encuentra, al Puente del Plata, al mundo del narcotráfico lo encuentra en el sector de los cars, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí entra en contacto con, bueno, los cars no es un hobby barato. Él participaba en tema de competiciones, como transportista, llevaba una furgoneta con piezas, era mecánico, y en ese mundo, en ese contexto, visitando circuitos donde se hacían las competiciones durante los fines de semana, conoce a alguien con el que empatiza. Y hay dinero. Y hay dinero. Y ya en el 2016 él ya se muda a Madrid, y ahí ya la reconstrucción policial, y siempre con el presunto por delante, porque esta parte no está judicializada, sino que es inteligencia policial, dice que ya en el 2016 se instala en Madrid ya con el propósito de dedicarse a esto plenamente. Es más, él ahí ya tenía un trabajo muy concreto, que era el de transportista por carretera. Agustín es una persona que tiene todos los permisos de conducir menos el de ambulancia, ¿vale? Entonces, a Agustín se le ubica haciendo un trabajo muy concreto, que era el recorrido, volvemos a Algeciras, ¿no? El recorrido por carretera Madrid-Algeciras, Campo de Gibraltar, claro, por ubicar la comarca, igual no era concretamente la ciudad de Algeciras, ida y vuelta, ¿no? Ahí parece ser que la organización para la que trabajaba tenía una vía de entrada establecida por contenedor de cocaína, y él se dedicaba a traerla al centro de España por transporte por carretera. Pero hay un problema, porque lo contamos en el libro, incluso lo contamos por dos fuentes, una oficial y una a través de uno de los amigos que lo ayudó a tener que esconderse durante 3 meses porque le roban lo que hoy técnicamente se llama un vuelco, ¿no? Le roban parte de la mercancía y él tiene que estar escondido porque su vida corría serio peligro. ¿Cómo luego? Por eso que la historia, para no novelarla, o sea, para no ficcionarla y ser honestos, implica dejar ciertas sombras, porque no es posible llegar a todo. Y ahí, ¿cómo él consigue restablecerse de eso y acabar pilotando un narco submarino, lo cual supone un ascenso dentro de la organización? Es algo que es una de esas sombras que no se ha podido... Se cree que es en ese intervalo, ¿no?, de tiempo donde él se instruye y se mete, ¿no?, se introduce en ese mundo, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que no son fáciles de resolver, salvo que él las quiera contar, y yo ya lo he intentado por activa y por pasiva y no ha querido. Nunca nadie sabía de este conocimiento de titulación náutica de Agustín. De hecho, uno de los amigos cuenta una anécdota en el abuelo, este abuelo del que hablo, con el que tenía Agustín una relación muy estrecha, y tiene, claro, porque sigue vivo el señor. Tenía un pequeño barco en uno de los clubes deportivos de Vigo, y Agustín pues una vez salió con los amigos, y lo que es, en Galicia le llamamos el titulín, que es este título para salir a 2 millas, que no te permite tal, y bueno, creo que montó un cisma que le dio golpes, que no era muy ducho en el tema de la navegación, pero claro, sin embargo ahora se constata que lo es, ¿no? Y nadie sabe, ni en su entorno, al menos no lo han querido decir, cuando sí que han querido aportar otros datos mucho más comprometidos, no se entiende muy bien, y nadie sabe decir en qué momento él adquiere esa titulación o esa formación. Solo cuando se le detiene y se le hace el registro de su piso aquí en Madrid, que era donde vivía él, sí que en el registro se encuentra una titulación de un PER. Bueno, a ver, Fernando, Raúl. No he tenido la oportunidad todavía de leer el libro, lo haré. Entonces, una duda a lo mejor que seguramente se resuelve. ¿De dónde salen los submarinos? ¿Pasan por el Canal de Panamá o salen todos de Argentina, Venezuela? Porque entiendo que controlar el Canal de Panamá debería ser fácil, salvo que haya corrupción, ¿no? Para evitar que pase un submarino. Allí, por lo menos en las novelas de Fernández Díaz, que son de hace una década más o menos, se sitúan, van del puerto de Rosario, de Argentina, van directamente a Argentina, van directamente a España por el norte o por el sur, y de ahí Holanda-Alemania. A ver, digo, quiero decir que no salen de Colombia. Pero eso sí, de hecho, sí, Colombia, salen, pero luego bajan. Colombia es el país que más especializado. De hecho, en el viaje que hicimos a Colombia, incluso pudimos visitar en Cartagena de Indias, en una base militar, que tienen ahí un pequeño museo, con el segundo que se incautó en la historia, que es del año 93. En el año 93 el cártel de Medellín, aunque estaba agonizando, todavía existía. De hecho, la leyenda, toda esa leyenda que gira en torno a Pablo Escobar, dice que él ya tenía narcosubmarinos. Posiblemente sí, pero realmente los narcosubmarinos, cuando empiezan
constituirse como un medio ya, digamos, de referencia, es precisamente con la caída del telón de acero y con toda esa formación que los ingenieros rusos que escapaban de la URSS y bueno, que se entregaron al capitalismo, ¿no?, más obsceno. Bueno, claro, que es que esa línea que viene que a través de, por ejemplo, las FARC, claro, que era una captación, venían los soviéticos y, pues, por supuesto, que eran unos ingenieros de primera, y claro, de un submarino nuclear a un arco submarino era un juguete. De hecho, ¿Cuba, por ejemplo, tiene algún papel? Cuba tuvo un papel, no lo sé a día de hoy, no me atrevo a decirlo, pero Cuba históricamente ha tenido un papel completamente constatado con el narcotráfico, ya precisamente con Pablo Escobar. Ellos alegaban que era para envenenar al enemigo yanqui, al enemigo comunista, imperialista, pero bueno, también los millones no dejaban de caer en la isla, ¿no? No, y en la cuenta del comandante en Suiza. Fidel Castro de hecho, hay un murió libro siendo el más rico de la historia de Cuba. Hay un libro de una persona que fue guardaespaldas de Fidel muchos años que lo cuenta con bastante lujo de detalles. Sí. Y hay un discurso de Carlos Leder, que es uno de los el gran teórico del narcotráfico, es Carlos Leder, que era comunista. Y este dice que es necesario y que es muy bueno ganar dinero, porque es bueno, pero sobre todo porque acabas con el capitalismo yanqui, haciéndote rico tú y envenenando a la juventud. Bueno, además te lo dice abiertamente. La historia del boxeador es representativa en el sentido de que está cambiando el perfil sociológico de los narcos gallegos. Siguen siendo, pues todos conocemos a Terito, Ubiña, esta gente que eran gente de allí, de Vilanova, de tal. ¿Ha cambiado eso? ¿Ahora hay organizaciones internacionales o siguen...? No, lo que hay son organizaciones internacionales asentadas. Quiero decir, hay mucha presencia de sudamericanos, hay mucha presencia de ciudadanos de Europa del Este, hay mucha presencia de magrebís que, bueno, de hecho son las organizaciones, lo que es la mafia moroca que se llama, ¿no?, que son organizaciones que, aunque son de origen magrebí, son ciudadanos europeos de segunda, tercera generación, que sobre todo están instalados en Francia, en los Países Bajos, y que se mueven por la Unión Europea con total libertad y utilizan las costas de Galicia para importar, pero siempre a través de las organizaciones gallegas. Al final ellos en Galicia, esas organizaciones, lo que se dedican es esa expresión que utilizaba antes, ¿no? Es un servicio de taxi, por resumirlo, y salir a recoger, descargar. Ellos tienen la logística, tienen las embarcaciones, tienen el control, conocen el litoral, que no es fácil porque hay mucho camino, mucha playa, mucho puerto, mucho muelle pequeño, y ese es el papel, básicamente. Sí que es cierto, vamos a ver, el tabaco primero y el narcotráfico después asientan en Galicia por su ubicación geográfica, que no ha cambiado, evidentemente, y bueno, y por esas rías y esa costa que tenemos, ¿no? También por la cercanía a Portugal, lo que hablábamos antes de la frontera. Es cierto que eso empezó hace 30, 40 años. Hoy, además de que eso sigue igual porque la costa no se ha movido, las playas siguen en donde estaban, ahora tienes una estructura criminal autóctona que lleva 40 años enraizada, o sea, ya es un doble activo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace que vengan... Dirían en Davos el know-how, lo tienen perfectamente. No, Fernando. Tienes la logística y la estructura montada, ¿no? Efectivamente, es mucho más sencillo para trabajar. Primero, Javier, enhorabuena por tu libro. Muchas gracias, Fernando. Y por tus investigaciones. Y yo te quería hacer un par de preguntas, una en concreto vinculada al submarino, otra más genérica. La más genérica es porque tú estás especializado en hacer información y seguimiento del tema del narcotráfico en Galicia. ¿Hasta qué punto recibes también presión del entorno de los narcos, porque no dejar de poner siempre nombres y apellidos en tus informaciones? Eso por una parte. Y por otra, yo recuerdo en una ocasión estuve con un tipo que estaba en busca y captura, en fin, vinculado con tráfico de cocaína, y siempre me decía lo mismo. Dice, cuando nos pillan un alijo es porque hemos pasado 30, y la mitad de las veces el alijo que nos han pillado lo hemos avisado nosotros para despistar dispositivos. Yo no sé si en la trama que tú has descubierto, que has seguido a pie de obra con el asunto del submarino, el perfil esa situación es parecida. Bueno, a ver, en cuanto a las presiones, sí que es cierto que hace precisamente cuando aquellos contrabandistas reconvertidos a narcotraficantes, de los que todos conocemos sus nombres porque muchos aún siguen dando guerra, tenían unos abogados, cuando veían sus nombres impresos en los periódicos, tenían unos abogados que, bueno, supongo que sabedores de que no podían ganar en los juzgados porque sus clientes eran culpables y había muchas pruebas contra ellos, sí que es cierto que les animaban a denunciar, ¿no? Eran demandas, querellas contra el honor, ¿no?
esa primera generación de grandes periodistas que crearon una escuela sobre el narcotráfico en Galicia, Julio Fariñas, Elisa Lois, Ujue Foces, Felipe Suárez, fueron todos demandados y casi nunca perdieron, por no decir nunca perdieron. Pero bueno, molestaban, las familias se molestan, se asustan, llegan las notificaciones a tu casa. Sí. Claro, entonces, pero la historia, y hoy los abogados son mucho más más formales y saben y no se meten, ya no entran ahí. Yo personalmente tengo que decir que nunca he recibido presiones. Es más, yo lo máximo que he tenido es invitaciones para comer a través de sus abogados porque me querían conocer. Pero bueno, yo como con el lado bueno, o no sea, con el lado malo. Tú te pagas la... Sí, yo me pago siempre las comidas. Es y además pido una factura para que quede constancia. Una mala No me suelo comida prestar ese tipo de encuentros, ¿no? Aunque bueno, a veces sí que hay que decir que resultarían seductores un poco por lo que podía. Pero bueno, la novela, nosotros, sí. justo, Claro. nosotros tenemos, o al menos yo, La Voz de Galicia es un periódico que lleva 35 años teniendo una persona dedicada al tema del narcotráfico es proceso. Quiero decir, yo soy la tercera generación, primero fue Julio Fariñas, luego fue Susana Luaños. Es una apuesta editorial consciente del problema que tenemos, que está plasmado en las dependencias de comandancias de Guardia Civil, comisarías de policía y sobre todo en juzgados de instrucción, audiencias provinciales y ya los que son las grandes causas en la Audiencia Nacional. De hecho, pues nosotros es común que estemos aquí en Madrid también, pues porque hay que hacer el seguimiento de esas grandes causas. Entonces, bueno, por ahí yo, por suerte, no he tenido presiones en ese sentido. Y con respecto al otro, eso siempre se ha dicho, yo ya lo escuchaba de pequeño, ¿no? Se coge uno y pasan tal. Mira, lo que es cierto es que ahora mismo el narcotráfico en Galicia está viviendo un gran momento. Yo incluso me atrevo a decir que como mínimo igual de bueno que antes de la Operación Nécora, que fue el Big Bang policial del narcotráfico en España. Bueno, y como todo, como del gran farsante, también la gran salida, eso sí que fue entregar para salir. O sea, la Operación Nécora, que ha sido la más publicitada de la historia, con Garzón de por medio. Pero ahí había un trasfondo político. También, empezando por su propia carrera política, claro, como este hombre vivía en la tele, es que eso y la investigación judicial seria no coinciden nunca, siempre los tiempos son distintos. Pero hay que decir que yo recuerdo en esa época una persona que ya no vive, pero que venía del mundo de interior, digamos, de las cloacas, que luego se pasó a la seguridad privada y tal, le conocí por casualidad, siempre decía, mira, vamos a ver, yo soy Ubiña, yo soy Sito Miñanco, y lo que quiero es que me toque Garzón. Sé seguro que después de ponerme colorado en la televisión voy a salir libre y voy a conservarlo todo. Yo quiero que me toque el que sale en la tele. Lo malo es que te toque un juez que se llama Pérez, que no sabes muy bien quién es, porque ese tío se asegura y te tiras 10 años en la cárcel de verdad. Y eso era Vox Populi, pero hace 20 y muchos años, ¿eh? O sea que... y era gallego, por cierto. Claro, este pero ¿por qué se dice o por qué se puede decir que el narcotráfico hoy en Galicia está viviendo un gran momento? Pues mira, hay un termómetro que es infalible, que es el precio del kilo de la cocaína en Galicia. Está por encima, por 26, 27.000 euros el kilo. Siempre ha estado, incluso en los mejores años, 30, 33.000. Hoy en Madrid no baja de 30, 33, 35.000. Y sin embargo en Galicia hay precio de stock. O sea, hay precio bajo y eso es la evidencia de que hay stock. Claro. Hay mucha... ¿Qué pasa? Es unas organizaciones que no son aquellas de esta gente que acabas de citar, que tenían grandes coches, pazos. Bueno, los coches los tienen, lo que pasa es que no los enseñan. Sí, pero era muy pazos, el estilo Escobar, exagerado, tener un club de fútbol en un pueblo, llegar a segunda B con un club de fútbol de un pueblo de 10.000 vecinos. Es decir, este tipo de excentricidades ya no se dan, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, la cocaína sigue entrando y no hay mejor evidencia. Se han profesionalizado. Hay que seguir a Javier Romero, desde luego, en La Voz de Galicia, Federico, leerse Operación Marea Negra. Ojalá haya una segunda parte. Bueno, por un lado será negativo, pero por otro positivo, porque podremos si el mercado se mantiene, vibrar. El mercado de la novela también. Y esa narración y esa sensación claustrofóbica en la narración de Javier, doy fe que se nota y se siente desde la primera línea. Solo un apunte. Uno de los titulares que nos traemos del viaje a Colombia, dicho por un almirante que es jefe de operaciones de la Armada de Colombia, tanto en el Caribe, en el Atlántico como en el Pacífico, o sea, es una de las máximas autoridades, es por el Atlántico, que no tiene nada que ver con el Pacífico, porque la navegación es mucho más compleja, y era una fuente oficial y lo decía a cámara abierta. Están saliendo como mínimo 2 a Europa y 2 a África cada año. Si una fuente oficial te dice mínimo 2... Échale 4.
Vamos con los oyentes enseguida, pero antes Nouvel Anzulé, Federico. Sí, hoy vamos a saludar a la farmacia de Sara Corral, en la calle Alameda número 2, en Madrid. Allí tienen todos los productos de Nouvel Anzulé. Bueno, a ver, Silvia, y esta Galicia es que nos tiene Silvia todos. Ribeiro. Silvia Ribeiro, pero es de la parte, negarlo, él es de ¿verdad? Vigo, pero ella es de la parte de La Coruña. O sea, cubrimos todos los ámbitos de Galicia, estamos absolutamente poseídos. Bueno, es que Madrid sale mucho también en el libro, es que aquí se encuentran todos los amigos. Todo casi. Y Rosario, de Rosario vino Messi, compró Pujol el puerto de Rosario, hay que recordar. Y aquí hemos tenido a Jorge Fernández Díaz, el bueno. No confundirlo con el ministro del Interior del mismo nombre y apellidos, que es un horror, es un monstruo. Pero en fin, a ver, ¿por dónde van a oír los oyentes, Silvia? Os voy a dar un dato. Según el Centro de Tratamiento de Adicciones y en base a datos del INE, en el año 2021 murieron solo en España 974 personas por sobredosis, una veintena a la semana. Las cifras son realmente abrumadoras porque semejante ritmo de fallecimientos no se había registrado antes, ni siquiera en los años 80 marcados por el consumo de la heroína o en los 90 con las drogas de diseño. Estamos hablando de una lacra además que afecta a todas las comunidades autónomas, es verdad, pero desde Galicia llegan recuerdos de un pasado negro que temen no poder erradicar. Tras la pausa escuchamos a los oyentes. Es la mañana, es radio. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes. Estamos fascinados con Javier Romero y con el libro, novela, testimonio, no ficción, pero en fin, digamos con un tratamiento novelesco para que sea legible, si no sería un dossier que son, y si es de Garzón con falta de ortografía, imagínate. A ver, Silvia, preguntas. Bueno, pues los oyentes también están fascinados, así que nos han mandado una buena cantidad de preguntas. Don Javier, leeré el libro. Primero fue el tabaco y ahora es la marea blanca. Nada nuevo. Me inquieta ver, leer, escuchar y desde luego saber que el narcotráfico está aumentando notabilísimamente, de forma peligrosísima para una sociedad especialmente formada por una juventud que se entrega a la droga con una facilidad asombrosa. ¿A qué se debe? ¿A estas democracias blandengues, buenistas? ¿A unos políticos corruptos y jueces también? ¿A qué se debe? Pues lo que le quiero preguntar al señor Romero es cómo podríamos erradicar esta lacra que tenemos en Galicia, porque ganan demasiado dinero y es muy difícil, porque ya son mafias y no sé lo que va a pasar, pero aquí hace mucho daño en Galicia la droga. Para llevar paquetes de la Ría de Arosa hasta Madrid te pagaban hasta 1.000 duros, 5.000 pesetas, lo que hoy son 30 euros por kilómetro. Si querías te llevabas un paquete. Esa es la verdad. ¿Es posible que un juez traslade a Sito Miñanco de Galicia a Tarifa? Sí, es posible. De hecho lo han hecho. Pero ¿a quién se le ocurre hacer semejante traslado? La lucha contra la droga a nivel mundial tiene difícil trato, pues siempre habrá un necesitado o necesitada que precise un dinero por un trabajo, aunque parezca muy sencillo. Señor Javier Romero, ¿no cree usted que por mucho que la policía persiga el narcotráfico, jamás se le dará un golpe definitivo, dado quien personaliza la Fiscalía General del Estado aquí en España? Yo creo que Baltasar Garzón lo que tenía que escribir era un libro sobre sus andanzas de juez dentro del narcotráfico y aquellos contenedores de marisco. Todas las series que hay ahora de televisión española en la que salen policías son policías corruptos, o hay algún policía corrupto o muchos policías corruptos. ¿Reflejan la realidad de nuestra policía? Porque yo creo que en un porcentaje altísimo cumplen perfectamente su función de defendernos, pero me da pánico pensar que esas series sean reflejo de la situación actual de la policía. Bueno, muchas preguntas, ¿eh? Muchísimas, no sé por cuál empezar. Por donde quieras. Bueno, yo creo que sí que había una oyente que preguntaba qué se podría hacer. Pues bueno, resulta sintomático, paradigmático, que 40, 35 años después de iniciarse el narcotráfico en Galicia, no haya juzgados especializados contra el narcotráfico en Galicia, juzgados antidroga. Resulta, hay la Fiscalía Antidroga en la provincia de Pontevedra, la cual la lleva un fiscal delegado, que te puedo asegurar que está sobrepasado, porque aunque es muy bueno, muy trabajador y muy honesto, no da más, pero no hay juzgados especializados. Las fuentes policiales, con las que bueno, al final pues empatizas y te cuentan, y fuera de micrófono, y cuestiones que quedan en esa expresión que es off the record, te lo dicen. Si tuviéramos 30 agentes más, con toda la información que nos entra,
tendríamos a esos 30 agentes ocupados. Volvemos al precio del kilo. Si está tan bajo es porque hay stock, es decir, porque no deja de entrar. Entonces, bueno, faltan medios, sí. En el ámbito policial, sí. En el ámbito judicial, también. Recientemente, un alto mando de la UCO, de la Guardia Civil, con motivo de un premio que se les entregó por su trabajo contra el narcotráfico en Galicia, hacía unas declaraciones en la previa de la entrega del premio, en donde decía: igual no hace falta un plan de choque como el que se aplicó en el campo de Gibraltar hace 4 años, cuando fue aquel boom de violencia, pero sí algo que se le aproxime, porque el problema del narcotráfico en Galicia es que es más silencioso y parece que no existe, pero está ahí y son muchos los síntomas que lo evidencian. Bueno, pues interesantísimo. Yo ya, en fin, ya a mí Rosana es la que me prescribe. Yo no acepto prescripciones de nadie, excepto de Rosana y de Isabel González, porque son a las que tengo que obedecer para mantener el orden y tal. Pero es muy interesante y efectivamente yo sigo, me encantaba la novela negra y claro, cuando ves la novela negra ibero-española, porque en ese sentido las 3 novelas, nuevamente el Papa, que no me extrañaría que esté ligado al narcotráfico, porque todas las guerrillas comunistas se han financiado con el narcotráfico y se siguen financiando. O sea, es que el abogado de las FARC en La Habana es Enrique Santiago, que es el jefe del PC aquí. Y de la Agenda 2030. La banca vaticana ha estado ligada históricamente a la mafia italiana. Sí. Y la pareja de la fiscal general del Estado. El abogado del narco es Baltasar Garzón, antes juez, estrella de la Audiencia Nacional. A mí siempre me han dicho que una de las razones por las que no hay juzgados locales fuertes es porque la Audiencia Nacional no lo suelta. Y eso es una mala señal, porque la Audiencia Nacional yo siempre he dicho que había que estar con lanzallamas. ¿Por qué? Pues porque está podrida. Es decir, hay gente excelente, hay buenos jueces, claro. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos policías, gente que trabaja mucho, que no da abasto. Pero como la estructura está mal, porque fue un top mal hecho, para no juzgar, no se podía juzgar en Bilbao a los terroristas porque salían a hombros, al final se metió el narcotráfico, luego el delito financiero, y llegó Garzón y su banda, y en la práctica eso es terrible. Y habría que empezar por asegurar medios donde está el delito. Una de las cosas que me dejó más perplejo de este viaje que hicimos a Algeciras la semana pasada fue que el máximo responsable de vigilancia aduanera de la agencia tributaria, Lisardo Capote, dijera tan tranquilo que los juzgados, bueno, además de que las demarcaciones, eso ocurre en toda España, de los partidos judiciales son decimonónicas y que había que replantearse así y tal, es que en un sitio como Algeciras los juzgados no tienen capacidad para cuando hay una operación policial con más de 25 o 30 detenidos, que son bastante comunes en esa zona, no hay espacio físico para hacer los pases a disposición judicial a las 72 horas del arresto. Así es. Bueno. Pero en la audiencia... Y seguimos batiendo récord de funcionarios, que lo comentábamos antes. Por supuesto. Es paradójico. Sí, pero vamos a ahorrar en bolígrafos Bic. Vamos a brindar por ese libro con Javier Romero, Federico. Un Balduero. Y con un Balduero, claro, que has conseguido colocar 2 de sus vinos entre los 70, en el Club de los 70, los mejores vinos del mundo. Tenemos el Balduero 6 años, que está entre esos 70, y luego tenemos el Balduero 12 años, que está en el Club de los 7 Magníficos. Así se denomina. Vamos a hacer ese pedido en baldueroencasa.com, en las tiendas Gourmet del Corte Inglés y en el 600-600-040. Bueno, habló Olona por última vez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, que se despide del Congreso de los Diputados. Vamos a escucharla en unos minutos, Federico. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias y enhorabuena, Javier. A vosotros por la invitación. Está en Ediciones B, en la siguiente edición, porque con esto ya por lo menos una edición completa hemos vendido, en Ediciones B. La siguiente edición, Amazon estaba muy mal. Estará muy mal, pero es absolutamente necesaria. Fíjate que Mema, Médica y Madre, había presumido de que ellos solo querían apoyar al pequeño librero. Ha sacado un libro, que yo lo voy a comprar porque es como lo de Garzón, los disfraces del fascismo, autobiografía permitida. Se llama Política sin anestesia. Y, por supuesto, lo primero que ha hecho es venderse en Amazon. La coherencia de los principios. No, hombre, y si no, pues tengo otros. Pues, con tal de vender un libro, lo que sea. Nosotros vamos por lo legal. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias a vosotros por la invitación. invitación. Una pausa y luego nos acercamos a esa última aparición, aunque vamos a tener mañana aquí a Macarena, que es que no para. Mira qué fiscal antidroga, mira qué ministra del Interior. Habrá un momento, otra cosa es lo que dure,
porque la historia demuestra que como los vuelcos, estos duran lo que dura la voluntad política. Pero cuando hay voluntad política, vaya si hay. Lo que fue Uribe en Colombia, lo que se ha intentado a veces en México, sí que se puede luchar, por lo menos en parte. Mientras alguien compre, alguien venderá, pero se puede luchar contra la corrupción judicial, la corrupción policial, etcétera. Pero, en fin, quién sabe. Vamos a hacer una pausita, nos acercamos a la actualidad política y después a la crónica rosa, que también pasa por los tribunales y las condenas. La fábrica de la trola, condenada, Mediaset, de Berlusconi, famoso presidiario italiano que tiene 8 cadenas de televisión en España. 8 concesiones, no 4. 8, gracias Soraya, 8, y que ha sido condenado ayer de nuevo Paquirrín y el Paquirrón, que es Basile, otra vez condenados. Pero es una condena tan ridícula que menos mal que el juez les ha prohibido volver a emitirlo, si no lo emitían y subían la audiencia. Claro. 4.000 euros a Paquirrín, que cobraría 80.000, y 40.000 a Basile, que debe cobrar 40.000 a la hora. En fin, señoría. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.